Bueno, vamos a probar otra vez. Bueno, entonces aquí, como les estaba diciendo que no me pudieron escuchar nada, aquí les dejo con esta vista tan hermosa. Para ustedes que viven por estos lados, pues saben de que en ese laguito allá se puede patinar, si se pone grueso el hielo, pero pues en este momento no es tan seguro. Pero así hay muchos lugares aquí para que disfruten el panorama mientras que escuchamos la enseñanza de este día. Bueno, saludos para todos. Como les decía, rico estar en esta casa, muy agradable, siempre la compañía de ustedes es muy, muy agradable, nos reímos y disfrutamos juntos. Hoy, hoy vamos a leer algo que ustedes seguramente lo han leído muchas veces, pero a mí me gusta pensar cómo es que habrán ellos experimentado estas realidades cuando Cristo estaba en medio de ellos. ¿Mm? Y en Primera de Juan, capítulo 1, en la Reina Valera de 1960, aquí escribe Juan algo que es muy interesante y sería bueno, lo vamos a leer despacio y vamos a tratar de meternos como en la idea de ellos cómo lo experimentaban. Miren, noten bien lo que dice aquí. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos o damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo fue que ellos experimentaron esto? Porque ¿cómo es que ellos pueden decir de que la vida se les manifestó? ¿Acaso ellos no tenían vida? Ellos tenían un tipo de vida, ¿cierto? Así como nosotros tenemos vida, pero para ellos fue muy notorio de que ellos oyeron, ellos vieron, ellos pudieron tocar, palpar, experimentar lo que la vida era, se les manifestó de una forma diferente a lo que estaban acostumbrados. Ellos seguramente vivían lo mismo que nosotros, iban al trabajo, pescaban o trabajaban con la madera o quién sabe qué trabajos hacían en ese tiempo, ¿cierto? Ir a sembrar la tierra para poder cosechar. Ellos tenían situaciones difíciles, tanto como enfermedades, gente que se moría, no había medicina para poder tratar ciertas cosas que pues para ahora nosotros son bastante normales poderlas tratar con una vacuna o algo así. Habían alegrías también, ¿cierto? Se casaban, el ideal de poder salir adelante, surgir. Todo eso yo creo que siempre ha sido parte de la vida humana. De todas maneras, Juan lo describe aquí un punto como si esto yo no lo había visto antes, esto no lo había entendido, esto yo no lo había podido como procesar en mi mente de tal manera como ahora lo veo. Creo que es el contraste que él está tratando de hacer, porque dice lo que era desde el principio. Y cuando habla del principio, no está hablando de cualquier principio, sino del principio del propósito de Dios eterno para con la humanidad. ¿Y qué era el principio de Dios eterno para con la humanidad? Que la vida de Dios fuera manifiesta en la vida de los hombres, ¿cierto? Esto creo que lo hemos tratado antes, ustedes lo han escuchado. Siempre ha sido la intención de Dios que el hombre viva por la vida de Dios. Y eso fue desde el principio. Eso lo es ahora y eso lo va a ser en el futuro. Entonces, por eso, para él era algo como que esto que yo oí ahora, esto que yo he visto en la manera de vivir de Jesucristo, esto que yo he contemplado, que he podido palpar de la experiencia de que el mismo verbo de Dios, o sea, el mismo Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el mismo que dice, yo soy la vida, dice que se manifestó. Y la hemos visto y podemos testificar y ahora les venimos a anunciar sobre esta vida, la que estaba con el Padre y se nos manifestó. Para toda persona en esta tierra, si Dios no se le manifiesta a la vida de esa persona personalmente, no puede tener vida. Y yo creo que esto fue lo que ellos experimentaron y lo que lo experimentaron los apóstoles cuando
cuando Cristo se les manifestó. Ellos tenían un estilo de vida, como les comentaba ahorita, hacían diversas actividades, comían, dormían, bebían, peleaban, trabajaban, y esa vida era un estilo de vida, pero ellos aquí pudieron como hacer el contraste de que la intención de Dios de que conociéramos la vida verdadera, por decirlo así, no la tenían, no la conocían, no la habían experimentado. Ellos oyeron cosas y vieron cosas de cómo era vivir una vida llena del Espíritu de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de una vida antigua como vivíamos antes ahora. Antes vivíamos una vida, pero ajena o desconociendo la vida de Dios. Ellos también, pero cuando se les manifestó, cuando se les reveló, cuando la vida de Dios llegó a ellos por medio de Jesucristo y pudieron entender cuál era la intención de Dios para ellos desde el principio, que pudieran vivir comiendo de ese árbol de vida que tenían delante de sí, alimentándose de la fuente espiritual, ¿cierto? Que es la vida y la luz de los hombres, sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron. Y por eso ellos dicen, esto lo vimos, esto lo experimentamos, esto yo lo oí, esto yo lo sentí, esto yo lo vi con mis ojos. Esto ahora quiero anunciarles a ustedes. Que esa vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Se nos manifestó. ¿Por qué? Porque Cristo era la encarnación total, Jesús, la encarnación total del mismo Dios en medio de los hombres. Y Él vino a mostrarnos a nosotros cómo es el vivir una vida guiado por el Espíritu de Dios, guiado por la voluntad de Dios, no guiada por los placeres, deseos, mentalidades o angustias de nuestra alma, sino una vida que es dirigida por Dios. Y nosotros, cuando hablamos de esto, pues hemos tenido una vida antes y después de Cristo, como hemos mencionado en otras ocasiones, y nuestra antigua manera de vivir no necesariamente fue mala, no hacíamos cosas que uno dijera, no, pero es que son dignas de muerte o de cárcel o algo así, pero de todas maneras éramos ajenos a la vida de Dios. Y no es sino hasta cuando Dios se nos manifiesta que empieza a haber un cambio y poder entender. Y esa es una realidad que todos vivimos, tanto ustedes que están allá como nosotros que estamos aquí, y todo cristiano. Tiene que llegar un momento donde Cristo se le manifieste, Cristo se le revele, Cristo, la luz de Cristo, llegue a la vida de cada uno de ustedes para que podamos entender cómo es que Dios quiere que nosotros ahora vivamos la vida. La semana pasada hablábamos un poquito de eso, de diferentes tipos de vida, y hablábamos de que el árbol del conocimiento del bien y del mal también daba buenos frutos, ¿cierto? Pero la consecuencia de ese árbol era la misma, era pecado, era muerte. A pesar de muy buenos que seamos en nuestros propios esfuerzos, no vamos a llegar jamás a poder experimentar la vida que Dios quiere desde el principio si no se come del árbol de vida. Tuvo que el árbol de vida hacerse carne, habitar entre nosotros y modelarnos a nosotros cómo es que una persona guiada por el Espíritu vive. Y nos damos cuenta que Jesucristo vivió libre en todo sentido. Libre de la religión, porque Él no vino a cumplir mandamientos, ¿cierto? O estatutos cumplidos por la ley mosaica. Él vino a cumplir la ley de Dios, mas no a seguir todo el sistema religioso que había. Libre de toda situación social que había ahí, porque los romanos estaban teniendo gobierno sobre los judíos y estaban siendo oprimidos. Pero Jesús decía, aquí, en medio de esta angustia que estamos aquí teniendo nosotros con los romanos, ese no es el problema grande del humano, no es la dificultad. La dificultad es la que está en el corazón, en el alma del hombre. Esa es la verdadera oprobio o es el verdadero gobierno que domina al hombre, ¿sí? A pesar de que estaban gobernados por diversas situaciones. Y es la realidad también de nosotros ahora. Nosotros no tenemos un gobierno romano que nos está esclavizando o algo así, pero la esclavitud de nuestra mente, de los pensamientos nuestros, la esclavitud del sistema que tenemos alrededor, la esclavitud por buscar ideales equivocados como la riqueza, el poder o la fama, todas esas cosas son situaciones que nos hacen esclavos de una forma y una mentalidad, ¿sí? Y el Señor Jesús vino
a que nosotros viéramos, oyéramos a qué se parece el reino de Dios. ¿Cómo es que el reino de Dios debe hacerse en nuestras vidas? Y el reino de Dios, como hemos hablado, no es solamente el reino que esperamos que va a venir, sino el gobierno de Dios en la vida de un creyente que vive por el Espíritu de Dios. Y eso, volvemos al tema, siempre como que se vuelve al tema de que eso se necesita, o eso solamente se puede hacer si se nace de nuevo. Nicodemo otra vez, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, porque es necesario el cambio de naturaleza, de lo natural a lo espiritual, para poder llegar a decir como dijo aquí Juan, ahora esta vida se nos manifestó y ahora yo veo, oigo y entiendo lo que tiene que ver en cuanto al verbo de vida, en cuanto a Jesús, esta vida que siempre ha estado desde el principio y que Dios ha querido manifestar a los hombres. ¿Sí? Y lo bonito de esta vida es que es progresiva. Uno no llega a la fe o a conocer al Señor Jesús y uno ya todo lo conoce, todo lo sabe y ya sabe cómo es vivir la vida cristiana. Que se puede aprender muchas cosas, sí. Y a veces aprendemos cosas equivocadas también, porque usted sabe que usted puede aprender a hablar cristiano, ¿cierto? Uno se aprende las palabras y las repite porque las dijo el pastor, que las dicen en la iglesia, en la congregación, y se puede aprender a hablar cristiano, pero no necesariamente que haya una transformación de vida. Muchas veces la fe que se tiene es porque hacemos actividades cristianas, si no se ha nacido el Espíritu, se puede estar engañado en esa idea de que yo soy cristiano porque voy a la iglesia, leo la Biblia, porque yo no mato a nadie, porque yo doy diezmos y ofrendas, porque yo participo de un grupo, pero todas esas cosas no lo hacen a uno experimentar esta vida que Dios quería para nosotros desde el principio, que viviéramos por la vida de Cristo. Son actividades que hacemos en medio de una congregación o una sociedad, pero la transformación no llega a nosotros por hacer esas obras, sino llega es porque verdaderamente la vida se nos manifestó. En 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 7, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él está aquí haciendo pues el contraste o la similitud de que, no el contraste, sino la similitud de que así como él dijo en un principio en el Génesis, de que sea la luz, ¿cierto? Y la luz fue y alumbró y dio vida a esta tierra. También así de esa manera es necesario o fue necesario que la luz de Jesucristo resplandeciera en nuestros corazones. Si no hay luz de Cristo en nuestros corazones, no hay forma de que nosotros podamos experimentar esa vida. ¿Lo leo otra vez? Sí. 2 Corintios 4, 5 al 7. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Porque ellos ya eran testigos de lo que la vida era, ¿no? Entonces sabían que el Señor era la vida. Entonces, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ¿quiere usted tener conocimiento de la gloria de Dios? Solamente puede ser adquirida por medio de Jesucristo cuando nuestro corazón es iluminado por Él. No hay ninguna otra manera. ¿Quieres tú conocer la gloria de Dios, su grandeza, su poder, quién es Él como Padre, cuáles son sus intenciones, sus pensamientos, cuál ha sido la intención con el hombre desde el principio hasta el fin? Solamente se puede revelar por medio de Jesucristo, ¿sí? Cuando es revelado a nuestros corazones, porque Él le place iluminarlo.
Y esto es muy real para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la iluminación viene por el mucho conocimiento bíblico o por el mucho conocimiento de información teológica. Pero ustedes seguramente han experimentado. Vean ustedes lo que se enseñan en las congregaciones o lo que habla la gente que se para en los púlpitos. Y a veces usted dice, ¿por qué enseñan lo que están diciendo? ¿No están viendo que lo que dicen es pura letra? ¿No están dando a revelar a Cristo? A veces uno dice, pero qué barbaridad es lo que está pasando. Incluso ayer o antier estábamos mirando un video que pusieron por Facebook unos pastores ahí como diciendo, de razón que la gente le huye a las congregaciones. ¿Por qué? Porque lo que se ve en las congregaciones a veces es más show y así como cosas, manipulación verbal y como un tipo de euforia psicológica, que el dar a conocer a Cristo y que Cristo le sea revelado al corazón de la persona para que sea libre y pueda llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios de cómo debe vivir, ¿sí? Eso pasa. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Juan, él conocía, Juan y los apóstoles, ellos conocían muy bien cómo era ser judío, porque acuérdense que antes la diferencia entre ser judío iba ligada directamente con la religión de ellos, ¿sí? Ellos ellos vivían su vida de acuerdo a lo que la religión les establecía. Las fiestas eran porque la religión se les había establecido, los sacrificios, era una serie, su vida era metida en la vida religiosa, ¿sí? De todas maneras, ellos experimentaron de que, wow, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. La vida que Dios quiere para nosotros se nos manifestó en carne y hueso por medio de Jesucristo. Y esa iluminación ahora ha llegado a nuestros corazones por el nuevo nacimiento y empieza la carrera del crecimiento espiritual. Esa carrera empieza como un niño. Hemos hablado de eso también antes, de que le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Después de haber nacido, viene entonces la formación del creyente. Y esa formación debe ser guiada por el Espíritu Santo para que podamos nosotros ir creciendo en conocimiento de Jesucristo, que es el que da a conocer al Padre, ¿sí? Y de esa manera nosotros podamos ser buenos hijos de Dios, llevando buenos frutos. ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. Porque lo espiritual da frutos espirituales y lo carnal o natural da fruto natural. Eso es una ley que ha estado desde el principio. El Señor Padre, en el comienzo dijo que Él sembró en el Edén un poco de árboles, ¿cierto? Y cuando creó las cosas dijo que cada árbol diera fruto según su género, ¿sí? El árbol de manzanas da manzanas, el de mango da mangos. Nosotros, que somos el género humano, damos humanos, ¿cierto? No es así de que si nosotros tenemos un hijo nos da un burro. No, el género humano da... Bueno, eso de pronto es un mal ejemplo. Puede que a veces los hijos sean burros. Pero ustedes me entienden, ¿cierto? Sí. O que sea un gorila o alguna cosa así. Por muy musculoso que sea, ¿cierto? Sigue siendo género humano, ¿sí? Así es también. Lo espiritual da fruto espiritual. Y Dios es espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que Él engendra? Él engendra espíritus. Por eso era necesario que nosotros naciéramos del Espíritu, porque antes éramos creación de Dios, a imagen y semejanza, pero sin un espíritu vivificado, por cuanto estábamos apartados por causa del pecado. Pero ahora dice que viene e ilumina nuestros corazones, resplandeciendo su luz en nosotros. Está diciendo que Jesucristo, la luz del Señor, esa luz que alumbra a cada uno de los humanos, a nosotros, vino a morar en nosotros, siendo ahora nosotros templo del Espíritu de Dios, templo de su Espíritu, para que ahora la manera que vivamos sea guiada por Él. Piensen bien en un templo, en un templo que de los judíos, por ejemplo, o en una iglesia o en una catedral. ¿Qué es lo que se hace dentro del templo? Pues lo que esa religión quiere para ese templo, ¿cierto? Sacrificios de alabanza, adoraciones, o en ese tiempo era de animales, se hace cantos,
Se vive todos unos rituales dentro de ese templo para agradar a Dios, conforme a la mentalidad que uno tiene, que es agradar a Dios. Ahora dice que Él ya no quiere templos hechos de manos, sino que ahora nosotros venimos a ser el templo de Dios, ¿sí? O habitación del Espíritu, para que nosotros podamos llevar a cabo sacrificios agradables a Él. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Primero que todo, para poder llevar a cabo un buen sacrificio a Dios, debemos nosotros aprender a vivir por el Espíritu. De esa manera vamos a poder poco a poco ir creciendo y llevar a cabo buenas obras, buenos sacrificios que le agraden al Señor en cómo debemos vivir. ¿Sí? El otro día estaba yo pensando de que cuando uno estudia, uno normalmente no logra conseguir trabajo después de haber estudiado. ¿Les ha pasado a ustedes? Yo me acuerdo cuando yo terminé la universidad, fui a buscar trabajo y nadie me daba trabajo porque no tenía experiencia. Me decían, usted sí tiene un estudio, pero no tiene experiencia. Y esa es una realidad que de pronto muchos de nosotros hemos vivido. Pero le decía, pero ¿cómo puedo adquirir experiencia si no me dan trabajo? ¿Cierto? Es como que lo uno va contra lo otro. Lo mismo es, la vida cristiana está basada en una serie de experiencias. La vida que tengamos aquí en esta tierra, por muy larga que sea o corta, es una serie de experiencias y mira, y en esa vida vamos nosotros creciendo en madurez, en conocimiento y sabiduría. ¿Para qué llevo este punto? Porque como decíamos, nosotros nacimos como niños espirituales y vamos adquiriendo conocimiento del Señor por medio de la oración, las prédicas, las enseñanzas, lo que nosotros estudiamos de la Biblia juntos o solos o con otros. Pero no solamente el hecho de que yo tenga la experiencia correcta bíblica me hace a mí una persona capacitada o madura o experta en la materia. Tiene que ir acompañado con la experiencia viva de lo que estoy viviendo. Por eso es que cada una de las situaciones que vivimos nos ayudan a ir creciendo en madurez. Si aplicamos lo que conocemos ya doctrinalmente o de los estudios bíblicos en la realidad de lo que estamos viviendo cada día. Si estamos pasando por aflicciones, ¿cierto? ¿Cómo es que se trata esto? Pues el Señor habla de cómo nosotros debemos responder a los momentos difíciles que tenemos en la vida. Se puede quedar en un versículo bonito, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero llega el momento difícil y se quedó en el versículo, porque no se hizo real en la práctica, ¿sí? Y yo creo que o se aprende uno el versículo de que dice, cuando vaya pasando por sombra de muerte no temeré mal alguno. Y yo lo puedo repetir como un loro, pero no tiene ninguna experiencia práctica si no lo sé aplicar en ese momento y no se queda como en el contexto mental del versículo, sino en la experiencia real de que ese versículo tome vida en mí, pensando como lo que el Señor me está diciendo, ¿sí? El caso en la Biblia vemos un caso, o muchísimos casos, pero el caso de Pablo y Silas, por ejemplo, ellos estaban en la cárcel. Normalmente en la cárcel la gente no la pasa muy bien, ¿cierto? Y pudieron haber estado renegando, Señor, pero yo aquí predicando el Evangelio, pero y me han azotado y estoy metido en una cárcel. Pero ¿cuál fue la actitud que ellos tuvieron metidos en la cárcel? Alabanzas a Dios, ¿cierto? Ahí con las esposas esas que seguro eran bien grosotas, ahí tocándolas así, haciendo un ritmo para alabar al Señor. Entonces, la realidad de la experiencia vivible tiene que ir juntamente unida con el conocimiento, porque si no, entonces uno no se hace experto en el conocimiento de Él. Hablábamos que el conocimiento no viene solamente por el estudio, sino también por la práctica. ¿Por qué no me daban trabajo a mí? ¿Porque no tenía estudio? No, porque no tenía práctica, ¿sí? Un niño no va a crecer y no va a madurar, sino también tiene la práctica. Usted le puede decir al niño coma, pero si el niño nunca usted lo deja comer solo, pues no va a tener la práctica, no se va a hacer experto en el comer, ¿sí? ¿Cómo es que una persona aprende a manejar carro? ¿Porque va a la clase y aprende las leyes de manejar carro? No, se hace bueno para manejar carro porque teniendo las leyes y conociendo las reglas del juego, ¿cierto? Se mete en un carro y practica para que cuando llegue el examen, entonces lo pueda pasar
y va cogiendo experiencia, va cogiendo experiencia. Así también pasa con la vida cristiana. La realidad de nuestras situaciones, junto con el conocimiento que vamos adquiriendo del Señor, aplicando lo espiritual en nuestra vida natural, ahí vamos creciendo en madurez. Vamos creciendo en cómo es vivir la vida humana guiada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Juan. Yo he tenido vida antes, pero lo que yo he visto, lo que he entendido, lo que veo, lo que ahora palpo en cuanto a la vida, es muy diferente a lo que yo había pensado. La vida se me manifestó y ahora la entiendo. Y la revelación del Padre vino a mi corazón. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Y eso lo vemos también en la vida de Moisés. ¿Cuándo fue que Moisés entendió lo que tenía que hacer o su vida le fue transformada? Cuando se encontró con Dios, en esa zarza que ardía. ¿Cuándo fue que David se encontró con Dios? ¿Cuándo? Pues en varias ocasiones, cuando estaba peleando contra ese león por allá cuidando las ovejas. ¿Sí ven? En las cosas prácticas de la vida es que uno se encuentra con el Señor. Y esas cosas son las que le dan a uno mayor crecimiento. Esas son las que desarrollan el carácter del creyente. Poder aplicar lo que estoy conociendo teóricamente en lo que leo y en las enseñanzas que el Espíritu me revela, y las puedo aplicar en la vida práctica. Cuando tenemos problemas en el hogar, o sea, es imposible decir que una pareja nunca tenga problemas en el hogar. Eso es imposible. Por muy buenos cristianos que sean, van a tener dificultades. Pero a ustedes no les ha pasado de que ustedes tienen un problema y el Espíritu Santo le dice: quédese callado, no diga nada. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Me dice: no abra la boca, porque si usted abre la boca va a convertir de este pequeño problema un fuego mayor. ¿Sí? Pero ¿cuál es la realidad humana? Que como estoy de mal genio, ¿cierto? Porque quiero sacarme esto que llevo por dentro y soy poco sabio, ¿qué hago? Dejo salir lo que el Espíritu Santo me dijo que debería quedarme callado. ¿Sí? Y después llevo las consecuencias de lo que sembré. Así es de fácil. El Señor dice que nosotros tenemos que hablar es para la mutua edificación. Si no edifica, más bien calle. Y en eso tenemos que aprender, porque no somos muy buenos para eso. Decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que no estamos conformes, pero eso, si no edifica, va a dar un fruto. Por ahí leí una vez como una historia de un tipo que era experto en cuadros de Picasso. Y entonces a él le preguntaron: ¿cómo es que usted sabe si un cuadro de Picasso es original o si es una copia falsa? El tipo dijo: yo me dedico a estudiar el cuadro de Picasso original. Lo estudio, me lo miro, me lo detallo, de tal manera que cuando a mí me traen un cuadro que es una réplica falsa, yo solamente con mirarlo ya sé que es una copia falsa. Normalmente uno diría: no, yo miro los dos. No, él dice: yo me hago experto en conocer el original, para que apenas me aparezca uno que no es original, yo ya veo la diferencia. Y esa es una realidad en la vida de todo cristiano. Si nosotros nos hacemos expertos en quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cómo es que se vive la vida por el Espíritu, cómo debemos ser gobernados por el Espíritu Santo, cuáles son las características y la naturaleza de Dios, cómo funciona Él, cómo piensa Él, y todo eso lo conocemos por medio de las Escrituras. Cuando tengamos momentos difíciles, o cuando nos traigan una enseñanza equivocada, o cuando la religión se nos quiere meter por los oídos y por los ojos, usted va a poder discernir y decir: esto no es de Cristo. ¿Sí? O las mismas actitudes de uno que quieren salir a flote, ¿cierto? Alguna situación y dice: uy, esta actitud o pensamiento que estoy teniendo no es de Cristo. ¿por qué? Porque estamos aprendiendo a conocerle. Entonces,
Ese punto creo que es bien importante, que hagámonos nosotros expertos en conocerle, de tal manera que cuando tengamos experiencias en nuestras vidas y actitudes o situaciones, nosotros podamos decir, este es el proceder de Dios y este no es el proceder de Dios. ¿Mm? A ver. Hebreos 5, 12, 14 creo que lo dice bastante bien. Creo que ese fue el versículo que tenía que lo dice bastante bien. 5, del 12 al 14. Dice así el 12. Porque debiendo ya ser maestros, note que aquí está hablando de tener una maestría, o sea, que ha recorrido un camino de estudio, una experiencia, ¿cierto? Dice, ustedes debiendo ya tener una expertise o una capacidad, ser expertos en la materia, ser ya maestros en esto, poder enseñar a otros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, notémonos aquí de que hay un desarrollo dentro de la vida cristiana. No es que nosotros nacimos a una nueva vida, nacimos en el Espíritu y nosotros ya estamos capacitados y vemos todo. No, lejos de eso. Estamos creciendo y poco a poco vamos añadiendo crecimiento y desarrollo y experiencias y conocimiento del Señor y aprendiendo el carácter del Señor, y ese carácter se va formando en nosotros para llevar buenos frutos, cambios de mentalidad, transformación de mente, obras, palabras. Hablamos diferente, oímos diferente, ¿sí? A veces, ¿a usted no les ha pasado que usted habla con personas y usted les puede decir unas cosas, pero siempre lo oyen mal, lo perciben mal? Me están criticando, es que no me quieren, es que siempre andan mostrándome mis fallas, porque así tienen el oído acostumbrado a oír ese tipo de cosas. O sea, todo lo perciben equivocadamente, bajo una mente trastornada, ¿cierto? O formas de ser que no son constructivas. Personas que a ustedes, por ejemplo, les drenan más que lo que le añaden. ¿No le ha pasado a usted que usted siempre va donde una persona y habla con esa persona y siempre está triste, agobiada, siempre está pasando por las malas, que uno dice, uy, no, pero qué pesar, o sea, qué pereza hablar con esa persona porque siempre está mal, nunca tiene nada bueno, ¿sí? Pues nosotros como cristianos podemos pasar momentos malos, pero sabemos traducir eso a una forma buena. Podemos estar pasando por dificultades, podemos tener aflicciones que son parte de la vida del humano, de eso no nos vamos a librar, pero podemos saberlo traducir. ¿Para qué? Para que todas esas cosas nos sirvan para bien y crecimiento. Sí. Y el punto como esencial aquí es el versículo 14, que dice, pero el alimento sólido, o sea, aquellos que pueden alimentarse de las profundas cosas, de las cosas que requieren de madurez espiritual, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos? Los que Juan hablaba aquí arriba. El oído, la vista, ¿sí? El palpar las cosas espirituales, ¿cierto? Esos tienen que ejercitarse. Usted puede oír la mente y cómo es el proceder de la mente en alguna situación, o puede oír la voz del Espíritu que le dice, no, esta es la forma del Señor. Y él da muchísimos ejemplos claros. Decía, si alguien viene aquí a ti y te pide una túnica, por ejemplo, no le des solamente una, dale las dos. Si alguien te pega una cachetada, no solamente perdónalo, sino que pone la otra. ¿A qué estaba diciendo? Como que no es la forma humana de proceder, es la forma del Señor de proceder. Y esa es la forma que nosotros estamos aprendiendo. Cómo proceder nosotros como hijos que hemos sido iluminados por la vida de Cristo, por el Cristo mismo que habita en nosotros. Y entonces podemos ya empezar a entender
¿Cómo ha sido la intención de Dios desde el principio? Que nosotros veamos, oigamos lo que Él dice y podamos diferenciar esta vida que tenemos ahora a cómo es la vida que Dios quiere que la vivamos. Eso es un aprendizaje de toda la vida que estemos aquí en la tierra. No vamos a llegar al punto de que ya cumplí 80 años, ya veo la totalidad de cómo es ser cristiano. Olvídese, ¿cómo vamos a conocer uno al Dios eterno en 80 años? ¿Sí? O en 100, o si viviera 200. El Dios eterno es eternamente conocible, pero estamos como niños yendo cada día un poquito más entendidos de cuál es la voluntad del Padre, cómo debemos vivir guiados por el Espíritu. Jesucristo era la manifestación física de esa realidad. Él decía, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y si eso el Señor Jesús lo decía, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a vivir la voluntad del Padre? Hacer morir las obras de la carne para que salga el fruto del Espíritu. Y eso solamente viene a la medida que me hago experto en conocerle. Porque entonces cuando surjan aquellas cosas naturales, yo voy a decir, esto no es del Señor. Así no voy a proceder yo. Voy a proceder como aquel espejo o como aquel cuadro que yo conozco que procede siempre correctamente. Y eso, como dice el pastor Tommy, es más difícil. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Sí? Porque requiere práctica. ¿Cómo es que se hace un experto? En la práctica, no solamente en la teoría. En la práctica. Y eso es en todo ámbito de nuestro ser. Bueno, eso era lo que quería compartirles. No era mucho más que esto. Bueno, el último versículo, podría leerlo. Dice, Juan 6:63. Dice, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso lo dijo el Señor Jesús. O sea, lo que sale de la boca de Dios, el mismo Cristo que es la palabra, el verbo de Dios, es espíritu y es vida. Y cuando nosotros comemos de Él, que estamos comiendo, espíritu y vida. Y eso nos aprovecha, porque la vida humana, o la vida de la carne, o la vida natural, no aprovecha para nada. ¿Por qué? Porque está viciada con cosas que, aunque hagan bienes, ha estado comiendo siempre del árbol del conocimiento del bien y el mal. Nosotros tenemos que hacernos de la vida que siempre fue la intención de Dios, como lo decía Juan arriba. Desde el principio la intención de Dios es que nosotros oigamos, hablemos, comamos, vivamos por la vida de Dios en nosotros. Y así entonces vamos a poder gobernar como Dios quiere que gobernemos. ¿Qué? Primeramente nuestros mismos cuerpos, mentes y vida. Y así podamos también dar testimonio a otros de esta vida que nos habita ahora. Por eso es que la gente dice, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de que yo conociera al Señor, era así. Ahora que le conozco, he dejado de ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va transformando. ¿Sí? Le va renovando el entendimiento, le va cambiando de adentro hacia afuera. De nada sirve cambiar de afuera, porque eso no cambia el espíritu, no cambia el alma del hombre. Mas el cambio interno sí cambia hasta cómo habla, piensa y procede en las cosas naturales de esta tierra. Bueno, entonces... ¿no saludé? Pues mire, para que vea. Entonces, aquí me hicieron la lista de todos los que se conectaron hoy. Gente de Oslo, de Canadá, de Bogotá, Kristiansand, Alemania, ¿Turquía? No. ¿Qué dice ahí? Tuluá. Yo, Turquía, Tuluá, Chile, Suecia y Estados Unidos. Bueno, por eso es que seguimos mandando las enseñanzas así, porque si a ustedes les bendice lo que compartimos, si les sirve para que vayan creciendo, sigan creciendo, pues escúchenlas. Como yo les digo, yo
Yo no solamente me paro aquí y enseño y después me voy y olvido esto. Yo a veces voy en el carro y pongo la prédica otra vez para ver, porque en lo que hablo el Señor pues me edifica a mí también, ¿no? Eh, sí, ese punto. ¿Te gustaría hacerlo a ti? ¿Lo hago yo? Bueno, en estos últimos días conocemos varias personas que han perdido a sus familiares, amados, hijos, padres, en situaciones pues que sabemos que son parte de la experiencia humana, pero no dejan de ser dolorosas. Podemos confiar en el Señor y tenemos una esperanza de que ellos que han recibido al Señor no tienen una muerte eterna, sino que ellos también, así como nosotros, tienen una vida eterna, no una muerte eterna, sino una vida eterna. Pero pues oramos por ellos, creo que sí, podemos orar. Señor, nosotros queremos levantarlos delante de tu presencia a cada uno de los que están pasando estos momentos tan difíciles. Tú has dicho, Señor, que tú eres la vida y que el que a ti te tiene no morirá eternamente, sino que vivirá así como tú resucitaste de los muertos. También nosotros les veremos también resucitados, Señor. Sabemos que están contigo, que nosotros que quedamos aquí en ausencia de ellos son los que pasamos dolor, dificultad, la ausencia de un ser querido que se nos ha ido, pero sabemos que están mejor contigo que aquí en esta tierra incluso, Señor. Podemos hacer memoria de las palabras de Pablo que decía que es mejor estar contigo que estar aquí y que qué mejor que poder estar compartiendo cada momento a tu lado, Señor Jesús. Nosotros te damos gracias porque te hemos conocido y nuestra confianza está en ti, Señor. Y sabemos de que cada uno de nosotros puede tener paz en medio de estas tormentas, de que sea la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando digo eso lo digo muy claro, tratando de darles a entender de que no es una paz que sobrepasa el entendimiento el versículo. Analice lo que estamos diciendo. La paz que sobrepasa todo el entendimiento. El entendimiento de que podemos estar pasando momentos difíciles, de angustia, de dolor físico, de nuestra alma que se quebranta, pero es una paz que sobrepasa aún esas cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, que en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hasta la próxima, que tengan feliz tarde y aquí les dejo otra vez con la vista de este panorama tan hermoso. Hasta la próxima. Chao.